Ya vimos estas cuatro leyes a lo largo del curso. La primera que vimos fue la ley de Gauss, la cual nos dice que si encontramos una superficie gaussiana donde las líneas de campo sean siempre perpendiculares a la superficie, al área que estamos describiendo, entonces podemos identificar cuál es la corriente, la carga encerrada, perdón, y la idea es que este método nos permitió encontrar el campo eléctrico de diferentes configuraciones. Dijimos que tenía varias implicaciones. La primera es que si tengo líneas de campo que salen, entonces yo sé que en esa encerrada tengo una configuración con carga positiva. Caso contrario, si las líneas de campo entran a la superficie gaussiana, sé que lo que tengo encerrada es una configuración con carga negativa. Y finalmente, si tenemos que no hay líneas de campo atravesando la superficie gaussiana, podemos tener dos posibilidades. Una, que no haya carga encerrada, o bien que la carga encerrada neta sea cero, indicando que tengo la misma cantidad de carga positiva que negativa. Y eso se daba, por ejemplo, en un caso como el dipolo. Este método en general nos dimos cuenta que es muy poderoso, sin embargo puede tener algunas complicaciones si no logramos identificar correctamente la superficie gaussiana. De otro lado vimos que Gauss y Weber también trabajaron en experimentos con la ley de Gauss del magnetismo, que es esta que vemos acá, la segunda que vemos acá. Esta, en este caso, me dice que pues nuevamente buscamos una superficie que me encierre las líneas, pero si la superficie es completamente cerrada, esta integral de superficie me da cero. Lo que dedujimos con esto es que, pues bueno, no existen monopolos magnéticos, es decir, no hay cargas individuales magnéticas, nunca voy a encontrar un norte o un sur separados, siempre voy a tener dipolos o configuraciones de más alto orden, pero nunca tengo estrictamente un monopolo. La teoría nos predice que en algún momento pudieron existir estos monopolos, sin embargo la teoría no nos dice cómo buscar esos monopolos y pues digamos que hay varios intentos desde el punto de vista teórico en buscar esas configuraciones, pero hasta el día de hoy todas han sido infructuosas. Entonces pues para nosotros esta ley de Gauss del magnetismo lo que nos indica es que las líneas de campo magnético siempre se cierran sobre sí mismas, dijimos que siempre son cerradas, y no tenemos monopolios magnéticos. Esto, como vimos, lo definimos a partir de la definición de flujo, entonces el flujo acá eléctrico y el flujo magnético. Que bueno, de hecho lo escribimos es con B. ¿Listo? Estos dos entonces, como vimos, pues se pueden describir de esta manera, con estas expresiones, y pues lo que vimos es que el flujo, digamos que el flujo eléctrico, pues supone que uno ya ha definido cuál es su superficie gaussiana, y el flujo magnético a lo largo de una superficie cerrada es siempre cero. Entonces, con las implicaciones de que sí conocemos cargas individuales positivas y negativas de carácter eléctrico, pero no conocemos cargas individuales o monopolos de carácter magnético. Después tenemos la ley de Ampère, que finalmente la modificamos y entonces esta ley de acá se llama de Ampère-Maxwell. Vimos que Ampère definió este primer término de acá, podemos subrayar con azul, por ejemplo. Entonces, Ampère encontró que si teníamos un lazo amperiano y encerrábamos una corriente que atravesaba la superficie, podíamos calcular esta integral de línea y automáticamente podemos tener cuál era la corriente encerrada. De nuevo, si las corrientes, digamos que las corrientes se pueden sumar y entonces podemos identificar la corriente neta encerrada.
Pero Maxwell, que retoma estos trabajos como unos 20 años después de que Ampère ha planteado su ley, parece ser que desde el punto de vista experimental, y digamos que partiendo de la ley de Biot-Savart para calcular un campo a partir de una corriente. Entonces él deduce esto de forma experimental y lo complementa con los resultados previos de la ley de Biot-Savart, pero encontramos que cuando Maxwell revisa esta ley, identifica que hay un problema si tenemos un condensador, porque dependiendo de cómo tomemos ese lazo amperiano, puede o no generarse una carga encerrada, una corriente encerrada, perdón. Entonces, lo que él hace es plantear de forma matemática este término de acá, que lo podemos poner en magenta. Este término se le debemos estrictamente a Maxwell, y él lo que está buscando es complementar la ley tal que sea completamente simétrica con lo que tenemos en el caso de la ley de Faraday, pero además buscando que este término que teníamos acá diera cuenta de algo que tenía unidades de corriente. Y de esa forma él identifica que si él pone este término que está relacionado con el cambio de flujo eléctrico en la configuración, es decir, con que tenemos un cambio en la carga, y esa carga que está produciéndose en las placas del condensador pues está relacionada con el área que está siendo atravesada. Entonces él identifica que esto tiene unidades de corriente, pero que además me da cuenta de estas propiedades magnéticas que están relacionadas con la ley de Ampère. Finalmente, entonces tenemos esta cuarta ley, que es la ley de inducción de Faraday, que dijimos que no solamente Faraday estaba trabajando en eso, también Henry, digamos que hace trabajos experimentales. La ley se la reconoce a Faraday, pero digamos que no es el único que hace contribuciones importantes. Y esta ley de Faraday me da cuenta del cambio del flujo magnético en el tiempo, y que esto me está produciendo una FEM inducida en este circuito o en este sistema. Por supuesto, sabemos que la FEM o el voltaje lo podemos escribir como la integral de línea del campo, que fue de hecho la forma como se introdujo el concepto de diferencia de potencial. Y entonces con esta tenemos una relación directa entre el flujo magnético y el campo eléctrico. Y entonces esto también parece ser una motivación que tiene Maxwell para introducir este término, y si se dan cuenta acá, entonces lo estamos relacionando la integral de línea del campo magnético con una variación del flujo eléctrico, y de forma análoga la integral de línea del campo eléctrico con un cambio en el flujo magnético.